Hola, ¿qué tal? Es un placer para mí volverme a encontrar con vos a través de esta charla que estamos teniendo, de esta reflexión, de temas que a mí me surgen hace mucho o hace poco tiempo, pero me dan vueltas y vueltas en la cabeza. El tema que yo hoy quiero tocar, le podría poner una fecha de iniciación más o menos allá en el año 95, 1995, o sea que más o menos hace 27 años, que me da vueltas en la cabeza. Y recién ahora es como que lo puedo expresar después de un largo análisis y estudio. El tema es la autoridad. Hace 27 años atrás leí un libro sobre la autoridad, un tema que a mí me llamó la atención. No tenía muchas reflexiones en aquel entonces, yo era mucho más joven también, y realmente me impactó ver que la palabra autoridad viene de autor. Autor es el que determina una cosa, es el que crea una obra, ya sea artística, literaria, científica, espiritual. O sea, que toda la persona que crea algo es un autor y está en autoridad. Ahora, la autoridad es una manera de ser, es una cosa básica. El que está en autoridad es el que pone límites, el modo de ser, de trabajar y de tratar. No se puede vivir sin autoridad. Eso lo vamos a ver un poquito más avanzado este video. Ahora, los que tenemos a una cierta edad y los que fuimos adolescentes más o menos en los años 70, tenemos un conflicto con la autoridad. Y pensamos que la autoridad y el autoritarismo es lo mismo. Autoridad es un adjetivo que denota una facultad o derecho de gobernar o de mandar a los subordinados. En cambio, el autoritarismo es una exageración de la autoridad. Es una doctrina, puede ser una actitud de autoritarismo cuando yo me extralimito en la autoridad, en la escucha. En términos científicos también se conoce mucho más como autoritarismo. Ahora, volviendo un poco a la base, el autor es el creador, es el que se confiere por medio de la posesión o de la potestad. Se le concede a otro la autoridad, la posesión o la potestad. Y en la Argentina están en conflictos con que si se transfiere o no se transfiere, si se transfiere en la medida en que se otorga un bastón de mando o una faja. En la iglesia cristiana, sobre todo en la católica, se transfiere por medio de la imposición de manos y por la imposición de un óleo que se consagra el día Jueves Santo y se transfiere de una persona a otra. En la iglesia evangélica más o menos a veces también se transfiere por la imposición de manos o porque alguien le transfiere la autoridad a un subordinado. Pero muchas veces nosotros tenemos conflictos con la autoridad. Siempre pensamos de que la autoridad es algo que nos avasalla. Y sobre todo los que hemos sido jóvenes en los años 70, hemos tenido la oportunidad de participar de muchas dictaduras en la América Latina. Bolivia en el 64 al 82, Argentina del 76 al 83, Uruguay del 73 al 84, Chile desde el 73 al 90, Paraguay desde el 54 al 89, siendo la de mayor duración.
Nicaragua del 34 al 79, Haití desde el 57 al 71, Cuba desde el 59 al 2008, Guatemala desde el 54 al 57, República Dominicana desde el 30 al 61. Esta duró 31 años. O sea, hemos tenido, independientemente de la postura, porque son de derecha o son de izquierda, son autoritarismos. Son gente que avasalla la autoridad poniendo restricciones, no poniendo límites, poniendo restricciones. Los límites los vamos a ver en otro video posterior, ya Dios me está hablando sobre ese tema. Ahora, en la vida concreta, muchas veces hay más caciques que indios. Y acá se refiere a que haya menos caciques y más indios. Pero nosotros todos queremos ser caciques. Nadie se contenta con ser del montón, ser dirigido por la autoridad. Y hay una palabra que dice en la Biblia, dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. O sea, dura cosa es dar patadas contra el aguijón. Yo muchas veces me he sentido así, dando patadas, dando coces contra el aguijón, y no me he salido para nada beneficiado. No soy un dechado de virtudes, tengo mis defectos, también tengo mis virtudes, pero tengo mis defectos. Y muchas veces he dado coces contra el aguijón y me he lastimado. Ahora, tengamos cuidado de cómo miramos el mundo, porque el mundo será como lo miremos. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado de que miremos al mundo como que no queremos aceptar autoridad. Yo soy uno de los primeros que siempre luchó contra la autoridad, pero me gusta reconocer autoridad. Y reconozco que en el mundo físico, en el mundo de las plantas, en el mundo físico de los animales, por lo general, hasta la más pequeña semilla reconoce la autoridad. Reconoce la autoridad de la ley de gravedad, del geotropismo positivo y del geotropismo negativo. Reconoce una autoridad, si no, no puede crecer. Los animales reconocen la autoridad. Siempre andan en manada, piara, rebaño, reconociendo la autoridad de alguien superior a ellos. Las células de nuestro cuerpo reconocen una autoridad. Se dividen por mitosis o meiosis y cuando no lo quieren hacer normalmente por autoridad, se producen los cánceres. Fíjate vos qué importante es reconocer autoridad. Quien no reconoce autoridad no puede crecer. Y yo me he dado cuenta en mi larga historia de vida que cuando no he reconocido autoridad, no he crecido, me he estancado. Ahora que en cierto modo he vuelto al redil, a reconocer la autoridad de Dios, estoy creciendo nuevamente. No es que mi crecimiento se detuvo, es como que mi crecimiento se puso en un stand-by. Y volví a crecer nuevamente ahora, desde que vuelvo a reconocer autoridad. Ahora, reconocer autoridad es un poco como la que hizo el centurión. El centurión se acercó a Jesús y le dice, mi hijo está enfermo. Y Jesús le dice, anda, tu hijo está sano. Y cuando él se fue al encuentro con sus sirvientes que venían a decirle que el hijo había sanado, se dio cuenta que era la hora en que Jesús le había mandado a que él volviera. O sea, el reconocer la autoridad genera fe. Es como el chico cuando es chico, que vos lo subís a un tapialito y le decís, dale, tírate. Y el chico se tira porque reconoce la autoridad
del que se va, del que lo va a levantar, del que lo va a abrazar. Muchas veces nosotros somos rebeldes, no queremos reconocer autoridad. Y un poco para ir terminando, te quiero compartir dos textos bíblicos. Uno en Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, fíjate vos que cuando vos te rebelás, no te rebelás contra la autoridad, te rebelás en contra de Dios, porque no te estás sometiendo a Dios. Yo no quiero con esto que seamos toda una manga de mansos que no vemos nada, sino que nosotros podemos decirle cosas a la autoridad, pero debemos someternos en una instancia. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es lo que te estaba diciendo. Debemos reconocer autoridad para poder crecer, para que sea para nuestro provecho. No es para provecho de la autoridad, es para nuestro provecho, para nuestra relación con Dios. Espero tus consideraciones, tus reflexiones, tus aportes. Perdóname los furcios que he tenido. Muchas gracias y Dios te bendiga.